¿Cómo llamó mi esposa a nuestro hijo? Me perdí el nacimiento de mi hijo porque estaba inconsciente, borracho, en la despedida de soltero de un amigo. Cuando llegué al hospital, Elaine se veía exhausta y triste. Me dijo que el bebé estaba sano y ya tenía nombre. Pregunté cuál había elegido y ella me miró fijamente y dijo: el que acordamos, obviamente. Asentí como si lo recordara, pero no podía recordar haber acordado nada. Hablamos de docenas de nombres durante 9 meses, pero nunca decidimos uno. La vergüenza de no saber cómo se llamaba mi propio hijo me hizo sentir enfermo, pero no podía preguntarle a Elaine sin admitir que había estado demasiado borracho para recordarlo. Tenía que averiguarlo yo solo. Las enfermeras solo lo llamaban bebé o su hijo. Cuando venían a revisarlo, intenté el truco de Starbucks y dije en voz alta: voy a comprar café para todos. Uno para mí, uno para Elaine y uno para el bebé, dejando la frase en el aire, esperando que alguien completara el nombre. La enfermera solo dijo: qué lindo, pero es demasiado pequeño para café. Y se rió de su propio chiste. En casa busqué por todas partes pistas sobre su nombre. Las letras del cuarto del bebé formaban DREAM, que no era un nombre. Revisé todos los regalos, pero solo decían cosas genéricas como bienvenido, pequeño. Incluso abrí sobresellados esperando que alguien hubiera escrito el nombre adentro, pero solo encontré recibos de compra. Cuando mi madre vino a visitarnos, le dije: ¿sabes qué es gracioso? Lo que significa su nombre, esperando que ella me explicara el significado. Solo respondió: ay, cariño, todos los nombres significan algo, y le dio un beso en la frente al bebé. Intenté preguntarle qué apodo podríamos usar y me dijo el que te salga natural, lo que no me ayudó nada. Llamé al pediatra fingiendo estar confundido con los horarios de las citas. Tengo apuntado martes para el bebé. Perdón, no entiendo mi propia letra, esperando que me dijeran el nombre. La recepcionista solo dijo: sí, martes a las 2 para su hijo, y colgó. Creé una cuenta falsa de correo y le envié un mensaje a Elaine haciéndome pasar por un fotógrafo que ofrecía fotos gratis de recién nacidos. Le pedí que confirmara el nombre del bebé para la sesión. No respondió, pero en la cena me dio una mirada rara y me preguntó si había recibido correos extraños últimamente. En los formularios de la guardería solo aparecía la inicial J, y mi corazón se aceleró. Pasé toda la noche haciendo listas de nombres con J, pero no recordaba haber elegido ninguno. Probé a decirle a Elaine: ¿sabes qué otros nombres con J me gustaban? Ella solo dijo: ya elegimos, y se fue. Intenté grabarla en secreto, pero ella solo lo llamaba mi amor y mi niño bonito. Cuando su hermana la llamó, la escuché deletrear algo, pero solo era PACIFIER. Cuando su hermana le preguntó qué comprar, yo me escondía detrás de la puerta para nada. Le dije a mi amigo que quería comprar uno de esos rompecabezas de madera con el nombre y le pregunté dónde había comprado los de sus hijos. Me dio el sitio web y me dijo: solo escribe el nombre cuando hagas el pedido. Yo respondí: claro, pero ¿cuántas letras debería pedir para estar seguro? Él me miró confundido y dijo: las que tenga el nombre de tu hijo, y cambió de tema. Fingí que mi teléfono estaba roto y le pedí a la madre de Elaine que me enviara por mensaje la información del bebé para el seguro. Me envió su fecha de nacimiento, peso y talla, pero solo se refirió a él como mi nieto perfecto. Cuando le dije que había olvidado incluir el nombre, me respondió: esa parte ya la tienes, tontito. Fingí tener un sueño en el que el bebé ya era mayor y le pregunté a Elaine cómo se veía. Se me acercó y me dijo: hola, papá. Soy, pero me desperté antes de que lo dijera. Ella solo respondió que los sueños sobre el futuro no significaban nada y volvió a dormir. En el banco dije que quería abrir un fondo universitario y actué como si hubiera olvidado la tarjeta del Seguro Social. Pregunté si podían buscarlo por nombre, esperando que lo leyeran en voz alta. La cajera dijo que necesitaban la tarjeta y que volviera después. Incluso intenté preguntarle directamente al bebé cuando estábamos solos, como si de alguna manera me pudiera dar una señal. Fui diciendo todos los nombres con J que se me ocurrieron mientras miraba su carita buscando una reacción.
Él solo me miraba con esos ojos desenfocados de recién nacido y me sentí un loco por pensar que un bebé de 3 semanas me diría su propio nombre. Habían pasado 3 semanas y lo único que sabía era que el nombre empezaba con J. Estaba tan desesperado que consideré contratar a un investigador privado para descubrir cómo se llamaba mi propio hijo. Practicaba decir diferentes nombres con J para ver si alguno sonaba bien, pero todos sonaban mal. Probé un último truco y le dije a Elaine que me había encontrado con alguien del instituto que tenía un hijo con el mismo nombre que el nuestro. ¿Qué probabilidades, no? Le dije. Bastante altas, ya que es un nombre común, respondió, pero no lo dijo. Me estaba volviendo loco. Finalmente me derrumbé y admití que no podía recordar el nombre que habíamos decidido. Su rostro se volvió frío y me dijo que siempre supo que no lo recordaba porque estuve borracho todo el tercer trimestre. Dijo que como había elegido el alcohol por encima de la familia, ella había nombrado al bebé sola mientras yo estaba desmayado en esa fiesta. Me dijo que el certificado de nacimiento estaba en su joyero. Lo encontré doblado dentro y mis manos temblaban al abrirlo. Tuve que leer el nombre 3 veces porque no podía creer lo que había hecho. Jameson. El papel decía Jameson, como la botella de whisky que yo había estado abrazando cada noche durante meses. Mis piernas se debilitaron y tuve que sentarme en la cama porque no podía ser real. Había llamado a nuestro hijo con la misma marca que yo estaba bebiendo cuando me perdí su nacimiento. El certificado temblaba en mis manos y parpadeaba, pero las letras seguían iguales. Jameson Mako con su apellido, no el mío. Me levanté demasiado rápido y la habitación dio vueltas mientras volvía a la sala, donde Elaine estaba sentada en el sofá con los brazos cruzados. Me miró cuando entré, sin sorpresa en el rostro. Solo esa rabia cansada que nunca le había visto antes. Ahora ya lo sabes, dijo en voz baja. Abrí la boca, pero no salió nada al principio porque ¿qué podía decir? Lo llamaste como un whisky, fue lo único que logré decir. Ella asintió despacio. La enfermera pidió un nombre mientras tú estabas inconsciente en ese hotel, y yo miraba en mi móvil las noticias donde tu amigo subía videos tuyos haciendo chupitos. Su voz se mantuvo plana y calmada, lo cual era peor que gritar. Jameson era la botella en tu mano en cada uno de esos videos, así que pensé que era apropiado, ya que lo elegiste por encima de nosotros. Intenté sentarme, pero levantó la mano para detenerme. Esto es cruel para él, dije, con la voz quebrada. Los niños se burlarán y nos odiará cuando sepa por qué lo llamamos así. Ella rió, pero no fue una risa real, solo un sonido amargo. Ya le diste un padre ausente, así que ¿qué es un nombre difícil comparado con eso? Quise discutir, pero ella siguió. ¿Recuerdas la ecografía de las 20 semanas que te perdiste por la resaca? Iba contando con los dedos mientras hablaba. La clase de parto en la que dormiste borracho. El baby shower que dejaste antes para reunirte con tus amigos de copas. ¿No sentiste cuando pateaba porque estabas vomitando en el baño? Cada cosa que decía me golpeaba como un puño porque lo recordaba todo, o al menos las partes en las que no estaba en blanco. El nombre se queda como responsabilidad para los dos, continuó. Para mí por haberte aguantado tanto, y para ti por todo lo que elegiste en lugar de tu familia. Caí de rodillas ahí mismo en el suelo de la sala. Por favor, déjame arreglarlo, supliqué, y no me importó llorar. Pagaré todo para cambiarlo legalmente y haré yo mismo el papeleo. Ella negó con la cabeza antes de que terminara de hablar. No puedes ni recordar pagar la luz estando sobrio, ¿por qué confiaría en ti con documentos legales? Se levantó y pasó a mi lado hacia el pasillo. El nombre se queda. Esa noche puso mi almohada y una manta en la sala y señaló el sofá cama. No discutí porque qué derecho tenía yo después de todo. Escuchaba al bebé llorar al otro lado de la pared y a Elaine levantarse para alimentarlo mientras yo me quedaba inútil en ese colchón incómodo. Cada vez que lloraba sentía que las paredes me gritaban lo mal que había hecho todo. Alrededor de las 3 de la mañana me rendí con el sueño y fui a la cocina. Abrí el armario sobre el refrigerador y saqué el vodka de emergencia que había escondido allí. Pero me detuve y lo miré de verdad. Esta botella y otras como ella me habían costado estar presente cuando nació mi hijo, y ahora le habían costado a él tener un nombre normal también.
Lo vertí en el fregadero y lo vi desaparecer en el desagüe. Luego fui al garaje y saqué el paquete de cerveza del mini refrigerador y también las vacié. El olor me revolvió el estómago, pero seguí. El vino de cocina fue lo siguiente, aunque sabía que a Elaine le molestaría después. La botella de whisky escondida detrás de la caja de herramientas, la petaca en la guantera del coche, incluso las botellitas que había guardado en mi bolsa de golf, todo se fue por el desagüe. Cuando salió el sol, yo estaba sentado en el suelo del garaje, rodeado de botellas vacías, sintiéndome enfermo, pero decidido. Saqué el teléfono y le escribí un mensaje a mi amigo de la despedida. Oye, necesito ayuda para dejar de beber. Lo envié antes de poder arrepentirme y borrarlo. Pasaron 3 horas hasta que respondió, y lo único que escribió fue, eso es fuerte, tío. Sin nada más. Me quedé mirando su respuesta y me di cuenta de que nunca habíamos sido realmente amigos, solo dos tipos que se justificaban mutuamente la bebida. Esa tarde, mientras Elaine llevaba al bebé a casa de su madre, me senté frente al ordenador y empecé a buscar cómo cambiar legalmente el nombre de un bebé. Todas las páginas decían lo mismo, ambos padres debían estar de acuerdo y firmar los documentos frente a un juez. Las tasas judiciales eran de al menos $500, más el coste de un abogado si contratabas uno. El proceso tardaba mínimo 6 semanas y podía ser rechazado si el juez no consideraba suficientes tus razones. En algunos estados incluso exigían publicar el cambio de nombre en un periódico durante un mes, por si alguien quería objetar. Cada sitio web repetía lo mismo sobre la firma de ambos padres, y yo sabía que Elaine jamás firmaría. Cambié de pestaña y empecé a escribir un correo de disculpa a mi madre y a los padres de Elaine, siento haberme perdido el nacimiento, y quiero explicar, pero me detuve. ¿Cómo explicar que me había emborrachado tanto que me perdí el nacimiento de mi hijo y ahora llevaba el nombre de un whisky? ¿Cómo decirle a mi madre que su nieto cargaría para siempre con ese recordatorio porque yo había preferido las botellas a mi familia? Seleccioné todo y lo borré. La pantalla en blanco me miraba y cerré el portátil. No había nada que pudiera escribir para arreglar esto. A la mañana siguiente conduje hasta el lugar de reuniones de AA que había encontrado en internet y aparqué detrás de un centro comercial. Mis manos sudaban sobre el volante mientras miraba a la gente entrar por la puerta lateral del centro comunitario. Algunos parecían normales, con ropa de trabajo, otros se veían desgastados, con chaquetas viejas y rostros cansados. Apagué el motor y puse la mano en la manija de la puerta, pero no pude abrirla. Pasaron 20 minutos con yo sentado allí, mirando cómo entraban, mientras el estómago se me hacía un nudo. Una mujer de la edad de mi madre pasó junto a mi ventana y me lanzó una mirada como si supiera lo que me pasaba. Se detuvo un instante, como si fuera a decir algo, pero siguió caminando cuando aparté la vista. Arranqué el coche y volví a casa, sintiéndome el mayor cobarde del mundo. 3 días después fue la revisión del primer mes de Jameson, y Elaine me dijo que tenía que ir porque necesitaba ayuda con la silla del coche. La sala de espera estaba llena de padres y bebés llorando cuando la enfermera salió con la carpeta en mano. Jameson, llamó, mirando alrededor. Todas las cabezas se giraron hacia nosotros, y sentí que la cara me ardía. Una madre con gemelas nos lanzó una mirada rara y susurró algo a su marido. Yo levanté la silla del coche y seguí a la enfermera por el pasillo, intentando no pensar en lo que todos imaginaban. El médico lo revisó y dijo que estaba sano y subiendo de peso perfectamente. Al salir, otra enfermera le dijo: «Adiós, Jameson», con esa voz cantarina, y vi a 2 padres intercambiar miradas en la puerta. Esa noche, cuando Elaine se fue a dormir temprano, me senté en la mesa de la cocina con un cuaderno y un bolígrafo. Empecé a escribirle una carta a mi hijo, intentando explicarle todo, aunque pasarían años antes de que pudiera entenderla. Las palabras salían desordenadas y llenas de tachaduras mientras le prometía que su nombre no lo definiría. Le escribí que trabajaría cada día para darle un significado mejor que el dolor que llevaba ahora. Le conté mi historia con el alcohol y cómo ya lo había fallado antes de que naciera. La carta ocupó 3 páginas antes de doblarla y meterla en un sobre con su nombre. Se la daría cuando fuera lo bastante mayor para entender. O tal vez la quemaría antes.
A la mañana siguiente, Elaine me esperaba en la mesa de la cocina con unas hojas mecanografiadas delante. Me las deslizó sin decir nada, y yo leí sus condiciones. Terapia obligatoria 2 veces por semana con un especialista en adicciones. 90 reuniones de AA en 90 días con prueba firmada de asistencia. Cuentas bancarias separadas, ella controlando todos los gastos del hogar. Dormir en habitaciones distintas de forma indefinida, sin contacto físico a menos que ella lo iniciara. Pruebas de drogas y alcohol cuando ella quisiera, sin previo aviso. Firmé al final porque la alternativa era que se llevara a Jameson y se fuera del todo. 2 días después estaba sentado en la oficina de Melinda Hess para mi primera sesión de terapia. Me hizo repasar toda mi historia con la bebida desde la secundaria. Cada fiesta, cada blackout, cada mañana de la que no recordaba nada salió a la luz. Ella tomaba nota sin juzgar, pero sus preguntas dolían. ¿Cuántas copas al día? ¿Cuántos días por semana? ¿Cuándo empecé a esconder botellas? ¿Cuánto dinero gastaba en alcohol cada mes? Las respuestas me enfermaron al sumarlas por primera vez. Me preparó un plan de tratamiento con chequeos diarios y tareas que parecían imposibles, pero asentí y dije que lo intentaría porque no tenía opción. La semana siguiente, por fin logré atravesar la puerta de la reunión de AA y me senté en la última fila. La gente compartió sus historias, escuché sus años de sobriedad y sus día 1. Cuando terminó la reunión, un hombre llamado Felix Baldwin se acercó y se presentó. Llevaba 12 años sobrio y tenía esa forma tranquila de hablar que te hacía confiar. Le conté lo de Jameson y esperé el juicio, pero él solo asintió. La vergüenza es parte de la enfermedad, dijo, y se ofreció a ser mi padrino. Intercambiamos números y me dijo que lo llamara todas las mañanas a las 7 en punto. 3 días después, por fin llamé a mi madre y le pedí que viniera sola. Se sentó en el sofá mientras yo le contaba todo, cómo me perdí el nacimiento y lo del nombre de Jameson. El silencio se alargó como una eternidad antes de que hablara. Me dijo que ya no me encubriría más fingiendo que todo estaba bien, pero que apoyaría mi recuperación. Nada de cenas familiares con vino y nada de excusas por mi comportamiento. Ayudaría con Jameson, pero solo si yo me mantenía sobrio y en tratamiento. Ese jueves intenté ayudar con la toma de las 3 de la mañana mientras Elaine dormía. Me temblaban tanto las manos por la abstinencia que derramé la fórmula por todas partes, incluso sobre el pijamita de Jameson. Él empezó a llorar y Elaine apareció en la puerta sin decir una palabra. Lo tomó en brazos y volvió a su habitación cerrando la puerta. Yo limpié el desastre y regresé al sofá, sabiendo que había perdido aún más de su confianza. Durante los días siguientes organizamos un horario para convivir en la misma casa. Tenía horas específicas para estar en la cocina y en el baño. Nos turnábamos quién usaba la sala cada noche. El dinero de la compra iba en un sobre que controlaba Elaine. Las tareas del bebé estaban apuntadas en un calendario, sin excepciones. Cada interacción se sentía fría y formal, como si fuéramos compañeros de piso que se odiaban. Me mandaba mensajes de texto en vez de hablarme, incluso estando en la misma casa. El lunes por la mañana, me llamó Recursos Humanos para pedirme una reunión. Dijeron que mi rendimiento desde la baja de paternidad había sido preocupante. Proyectos atrasados, clientes quejándose de llamadas perdidas y trabajo descuidado. Me pusieron en un plan de mejora con reuniones semanales y objetivos medibles. Mi jefe revisaría todo mi trabajo antes de que llegara a los clientes. Si no mejoraba en 30 días, tendríamos otra conversación sobre mi futuro allí. Esa reunión me destrozó, y salí del edificio sintiendo que todo se derrumbaba a la vez. La presión en el pecho crecía mientras conducía, pasé de largo el desvío hacia casa sin rumbo fijo. Me encontré aparcando en una gasolinera 20 minutos después. Entré buscando agua, pero mis pies me llevaron a la nevera de cerveza. La condensación en el cristal se sentía fría bajo mi mano mientras me quedaba allí, paralizado, durante lo que debieron ser 5 minutos. Tomé una lata grande y la pagué, el cajero ni levantó la vista del móvil. De vuelta en el coche la abrí y el olor familiar me golpeó fuerte. El primer trago me quemó la garganta después de semanas sin alcohol. El alivio duró quizás 5 minutos antes de que la culpa me cayera encima como una ola.
Me quedé allí, en el coche, llorando con la lata medio vacía en la mano. Mi móvil vibró con el mensaje diario de Félix, y supe que tenía que contárselo. Volví a casa y vertí el resto en el fregadero, luego lo llamé de inmediato. No gritó ni me sermoneó, solo me dijo que fuera a una reunión esa misma noche y que hablaríamos después. La parte más dura vino luego. Elaine estaba alimentando a Jameson cuando entré al cuarto y le dije que había comprado una cerveza y me había bebido la mitad. Su rostro se volvió completamente inexpresivo mientras se levantaba y ponía al bebé en la cuna. Pasó a mi lado hacia nuestro dormitorio y empezó a meter ropa en una bolsa. La seguí, intentando explicar que solo había sido un tropiezo, pero ella siguió empacando sin mirarme. Agarró a Jameson y la bolsa de pañales y dijo que estaría una semana en casa de su madre para decidir si esto valía la pena. La puerta se cerró y me quedé en esa casa vacía, escuchando solo el tic-tac del reloj. Esa primera noche la pasé limpiando a fondo la habitación del bebé. Las letras de Dream en la pared parecían burlarse de mí mientras organizaba juguetes y doblaba ropa diminuta. Todo lo que habíamos planeado en esos meses felices antes de su nacimiento parecía inalcanzablemente lejano. La distancia entre esos sueños y esta realidad me dolía en el pecho. A la mañana siguiente, Melinda me hizo un hueco para una sesión de emergencia. Me pidió que escribiera una lista de todas las personas a las que había herido con mi alcoholismo, empezando por Elaine y Jameson. La lista se hizo más larga de lo que esperaba: mi madre, la familia de Elaine, compañeros de trabajo y amigos a los que había fallado. Luego identificamos mis detonantes específicos: el estrés del trabajo, sentirme inadecuado como padre y la espiral de vergüenza que me hacía querer adormecer todo. Para cada detonante, elaboramos un plan concreto: llamar a Félix cuando me sintiera estresado, hacer flexiones cuando me golpeara la vergüenza. Me hizo practicar en voz alta qué haría en lugar de beber en cada situación. Representamos escenarios hasta que las respuestas se sintieron más naturales. Me fui con la tarea de añadir 3 nuevas estrategias de afrontamiento cada día. Esa tarde estaba organizando papeles cuando me encontré con los formularios del pediatra de la última visita de Jameson. En el campo del primer nombre aparecía claramente Jameson, pero el espacio del segundo nombre estaba completamente en blanco. Mi corazón empezó a latir con fuerza mientras se formaba una idea. Quizá no podía cambiar su primer nombre, pero añadir algo significativo en medio podría ayudar a equilibrar el dolor. Pasé horas investigando segundos nombres que significaran esperanza, redención o nuevos comienzos. 2 días después me reuní con un mediador llamado Desmond Barr, especializado en derecho de familia. Su oficina tenía juguetes en una esquina y pañuelos por todas partes. Me explicó que los tribunales rara vez aprueban cambios de primer nombre sin el consentimiento de ambos padres, pero que con los segundos nombres era diferente. Añadir un segundo nombre se consideraba menos disruptivo y, a menudo, los jueces lo aprobaban si ambos padres acababan por estar de acuerdo. Me guió a través de los trámites, las tasas y los plazos realistas. Entonces mencionó algo que me dejó helado. Dijo que Elaine lo había consultado 3 semanas antes sobre acuerdos de custodia y lo que pasaría si yo no mantenía la sobriedad. Ella ya estaba planeando mi fracaso antes incluso de que yo tropezara. El dolor se mezcló con comprensión al darme cuenta de lo asustada que debía de estar viéndome luchar. Estaba protegiéndose a sí misma y a Jameson del caos que yo había llevado a sus vidas. Desmond me entregó copias de acuerdos estándar de coparentalidad para que los revisara. Esa noche, sentado en mi apartamento vacío, tomé una decisión. Aceptaría Jameson como su primer nombre y asumiría esa consecuencia de mi forma de beber. Pero propondría añadir un segundo nombre que representara esperanza y recuperación, algo como Mako, en honor a mi abuelo, que había dejado el alcohol a los 50 y se mantuvo sobrio durante 30 años. Eso se sentía como asumir la responsabilidad y, al mismo tiempo, crear algo positivo. Esa noche me llamó Félix para nuestra charla de control y le conté la idea del segundo nombre. Escuchó y luego dijo algo que me golpeó fuerte: mi hijo necesitaba un padre presente más que un nombre perfecto. La batalla por el nombre no podía importar más que permanecer sobrio. Si volvía a recaer por este estrés, Jameson crecería sin mí, sin importar cómo lo llamáramos. Sus palabras se me quedaron grabadas mientras yacía en el sofá incapaz de dormir.
3 días antes del plazo de Elaine para regresar, me envió un mensaje preguntando si podía cuidar a Jameson durante 3 horas mientras hacía unos recados. Mis manos temblaban mientras preparaba biberones y revisaba 2 veces los pañales. Ella lo dejó en la puerta sin entrar. Me lo entregó en la entrada. Esas 3 horas transcurrieron sin problemas, lo alimenté, le cambié 2 pañales e incluso logré que durmiera una siesta. Cuando vino a recogerlo, yo tenía todo organizado y anotado en el registro del bebé que ella había empezado. Se la veía sorprendida, pero solo asintió y se lo llevó. Fue una victoria diminuta, pero sentía que era un avance. La semana estaba casi por terminar y yo no sabía qué decisión tomaría ella sobre nosotros. A la mañana siguiente, la oficina de Melinda se sentía más pequeña con los dos allí. Elaine se sentaba lo más lejos posible de mí en el sofá mientras yo me pegaba al extremo opuesto. Melinda le pidió a Elaine que compartiera primero su experiencia, y yo observé cómo mis manos se retorcían en su regazo mientras empezaba a hablar de las noches en que yo llegaba tarde a casa. Describió cómo me esperaba hasta las 2 o 3 de la madrugada preguntándose si me habría estrellado en el coche o si estaría tirado en algún sitio. Habló de esconder mis llaves y de encontrarlas de nuevo desaparecidas por la mañana. Mencionó el olor a whisky en mi aliento cuando le daba las buenas noches y cómo había empezado a apartar la cara. Enumeró las cenas de cumpleaños a las que llegué borracho y los eventos familiares en los que inventaba excusas para justificar por qué yo pasaba tanto tiempo en el baño. Su voz se mantuvo plana y firme, pero las lágrimas le corrían por la cara mientras explicaba cómo revisaba mis escondites cada día y contaba las botellas. Dijo que lo peor era verme elegir beber en lugar de sentir las pataditas del bebé, ir a las ecografías o pintar juntos la habitación. Quise defenderme o explicarme, pero Melinda me había advertido que esta sesión era solo para escuchar. Me dolía la mandíbula de apretarla y mis uñas dejaron marcas en mis palmas, pero permanecí callado durante todo. Cuando Elaine terminó, se veía exhausta y Melinda le ofreció pañuelos mientras programaba nuestra siguiente cita. Esa tarde me senté frente al portátil borrando años de pruebas de mis redes sociales. Fotos de rutas de bares y visitas a cervecerías desaparecían con cada clic. Eliminé publicaciones sobre curas para la resaca y memes de alcohol uno por uno. Encontré fotos de la despedida de soltero de un amigo, donde yo sostenía varias copas, y también las borré. Lo mismo hice con el álbum de la reunión universitaria lleno de torneos de beer pong. Me borré de grupos de cerveza artesanal, catas de whisky y clubes de vino a los que me había unido pero nunca participé. Después revisé mis contactos del teléfono, eliminando números de compañeros de copas y de camareros con los que me había familiarizado demasiado. Cada eliminación se sentía como cortar pedazos de mi antigua vida. Pero Félix había sido claro, mantener esas conexiones haría más difícil seguir sobrio. Al día siguiente pasé una hora trazando nuevas rutas en mi teléfono para evitar mis desencadenantes habituales. Mi camino normal al trabajo pasaba por 3 licorerías y 2 bares donde solía parar en la hora feliz. La nueva ruta añadía 10 minutos, pero me mantenía en calles residenciales lejos de la tentación. Cambié de supermercado a uno sin pasillo de cerveza cerca de la entrada. Encontré otra gasolinera que no vendía alcohol, aunque eso significara conducir más lejos. Me cambié de gimnasio porque el antiguo estaba junto a un bar deportivo donde me tomaba algo después de entrenar. Estos cambios parecían raros e incómodos, pero Félix decía que interrumpir los viejos patrones era esencial para romper hábitos. En la reunión del jueves levanté la mano cuando preguntaron si alguien quería compartir por primera vez. Mi voz temblaba al ponerme de pie y presentarme como un padre alcohólico que se perdió el nacimiento de su hijo porque estaba inconsciente. Expliqué lo del nombre Jameson y cómo mi esposa lo había elegido como un recordatorio permanente de lo que yo había puesto por encima de mi familia. La sala permaneció en silencio mientras hablaba de la vergüenza de cargar con ese nombre y de mi esfuerzo por mantenerme sobrio por él, a pesar del recordatorio diario de mi peor momento. Cuando me senté, una mujer mayor se me acercó en el descanso y me tocó suavemente el hombro. Me dijo que su hija se llamaba Brandy, por lo que su exmarido estaba bebiendo cuando los abandonó, y que los nombres podían convertirse en símbolos de supervivencia en lugar de vergüenza. 2 días después escuché el coche de Elaine en la entrada y la vi por la ventana mientras llevaba la silla de Jameson hasta la puerta.
Entró sin tocar, pero se detuvo en el recibidor en lugar de ir al salón como antes. Explicó el nuevo arreglo con voz de negocios mientras yo asentía a cada regla. Yo dormiría en el sótano y ella se quedaría con el dormitorio y la cuna de Jameson. Tendríamos horarios programados para que yo lo cuidara mientras ella se duchaba o hacía recados, pero todas las tomas nocturnas serían responsabilidad suya. No podía invitar a nadie sin avisarle primero y quería recibos de todo lo que comprara para controlar los gastos. La cocina se dividiría en estantes separados, alternaríamos las noches de cocina, pero comeríamos por separado. Ya había bajado mi ropa y colocado una cómoda pequeña cerca del sofá del sótano. No era la reconciliación que yo esperaba, pero tenerlos de nuevo en casa se sentía como un progreso, incluso con todas esas fronteras. Esa noche pedí por internet bloques de madera que deletreaban JAMESON en colores primarios brillantes. Cuando llegaron 3 días después, los coloqué en el estante de su habitación mientras Elaine salía de compras con él. Ella no dijo nada al verlos, pero noté que tampoco los movió, ni siquiera cuando reorganizó el resto de la habitación más tarde esa semana. La cita en el banco fue interminable mientras rellenaba los formularios para la cuenta de ahorros universitarios con el nombre completo legal de Jameson escrito cuidadosamente en cada casilla. Configuré transferencias automáticas de $50 cada semana, lo cual no era mucho, pero se acumularía en 18 años. El banquero seguía intentando venderme productos de inversión adicionales, pero me mantuve con el plan de ahorro básico y salí con la carpeta de documentos. En el trabajo, Recursos Humanos me llamó para hablar sobre el horario modificado que había solicitado para poder asistir a terapia y reuniones. Mi jefe estaba sentado en la esquina con cara de escepticismo, mientras la representante de Recursos Humanos revisaba el papeleo para reducir horas y flexibilizar los horarios. Lo aprobaron como una adaptación médica, pero me advirtieron que mis evaluaciones de desempeño reflejarían el cambio de horario. Esa noche sonó mi teléfono con el nombre de mi amigo de la despedida de soltero, y casi no contesté, pero pensé que le debía una explicación. Quería que nos viéramos en nuestro bar habitual para ver el partido, y le dije que ya no podía estar cerca del alcohol. Al principio se rió, pensando que bromeaba, pero luego se quedó en silencio cuando vio que hablaba en serio. Me dijo que había cambiado, y no para bien, que antes era divertido, y ahora me estaba convirtiendo en alguien que no reconocía. Ambos sabíamos, sin decirlo, que eso era el fin de nuestra amistad. Colgó sin despedirse. Cada mañana practicaba frente al espejo decir el nombre de mi hijo en voz alta sin titubear ni añadir explicaciones. Este es mi hijo Jameson. Lo repetía una y otra vez hasta que las palabras dejaron de atascarse en mi garganta. El jueves siguiente, mi alarma no sonó. O tal vez la apagué dormido, porque me desperté a las 11:30, cuando mi terapia había empezado a las 11. Vi 3 llamadas perdidas de la oficina de Melinda y se me hundió el estómago, porque era exactamente el tipo de cosa que hacía cuando bebía, simplemente no aparecer. Llamé de inmediato y la recepcionista sonaba molesta, pero pagué la multa de $50 por no asistir y me consiguió un espacio a las 3:30 de esa tarde. 2 días después, Elaine me mandó un mensaje sobre una ceremonia de bendición que estaba organizando para Jameson en la iglesia de su madre. Solo familia cercana, el domingo por la tarde. Llegué 20 minutos antes, con mi única camisa limpia, y me senté en la última fila, dejando que Elaine dirigiera todo mientras yo sostenía a Jameson cuando necesitaba las manos libres para la parte de las velas. Su madre me miraba como esperando que metiera la pata en cualquier momento. Pero me quedé callado e hice todo lo que Elaine me pidió. Esa semana nos sentamos en la mesa de la cocina con los calendarios y cuadernos abiertos, creando un horario detallado de quién tenía a Jameson y cuándo. Escribimos todo, horarios de recogida, quién compraba pañales esa semana, qué noches me correspondían a mí cuando empezaran las estancias nocturnas. Tenerlo todo por escrito significaba que ya no teníamos que negociar cada cosa, y yo podía ver exactamente cuándo lo tendría, lo que me ayudaba a planificar mis reuniones. La sesión de mediación con Desmond fue en su oficina del centro, con esas sillas de cuero que hacían ruido cuando te movías. Le mencioné la idea de añadir OPE como segundo nombre para mostrar que estábamos comprometidos con mejorar.
Desmond lo anotó en su bloc amarillo mientras Elaine se quedaba con los brazos cruzados, sin decir que sí, pero tampoco rechazándolo de inmediato, como yo esperaba. Cuando terminé, sacó una lista mecanografiada de requisitos, incluyendo pruebas antidrogas aleatorias que yo pagaría, revisiones mensuales de extractos bancarios y una sección completa sobre lo que pasaría con la custodia si yo recaía. Firmé todo lo que pidió porque, sinceramente, tenerlo todo escrito también me hacía sentir más seguro, como si hubiera barandillas ahora. Desmond dijo que redactaría un acuerdo formal para que el cambio de segundo nombre dependiera de 6 meses de sobriedad documentada, con todos los gastos judiciales y de papeleo a mi cargo. Nos dimos la mano al final y Elaine dijo que lo pensaría, lo cual era más de lo que había conseguido en meses. 3 días después, Desmond me envió por correo un documento de 12 páginas detallando exactamente lo que pasaría si bebía otra vez, incluyendo visitas supervisadas, aumento de la manutención y custodia legal exclusiva para Elaine. Lo imprimí y firmé cada página, luego lo escaneé y se lo devolví, porque ver esas consecuencias por escrito lo hacía todo más real que cualquier reunión de AA. El apartamento que encontré estaba en un edificio viejo a 10 minutos de la casa, con alfombra marrón y ventanas que no cerraban del todo, pero era de mes a mes, y el casero no hacía demasiadas preguntas. Me mudé un martes, mientras Elaine llevaba a Jameson al médico, llevándome solo mi ropa, algunos básicos de cocina y mi ficha de un año de AA que guardaba en la mesita de noche. La primera estancia nocturna fue ese viernes, y documenté todo, tomando fotos de los enchufes protegidos y guardando los recibos del supermercado que mostraban que había comprado fórmula y pañales. Jameson durmió en la cuna portátil que compré de segunda mano, y yo me quedé despierto casi toda la noche vigilándolo cada vez que hacía un ruido. Pero lo conseguimos, y lo dejé en casa el sábado a las 9 en punto, como habíamos acordado. Cada semana enviaba a Elaine una lista de las reuniones a las que asistía con la firma del secretario, y ella solo respondía con un recibido, pero seguía haciéndolo porque la consistencia importaba más que el reconocimiento. En nuestras sesiones a semana, Melinda me hizo escribir cómo me veía a mí mismo, y puse padre alcohólico fracasado. Ella lo tachó y me hizo reescribir padre en recuperación, haciendo el trabajo. Y aunque al principio me parecía un simple juego de palabras, empecé a repetirlo frente al espejo cada mañana. La ceremonia de bendición terminó siendo un domingo lluvioso, y yo me quedé atrás sosteniendo el paraguas sobre la abuela de Elaine mientras el ministro decía oraciones por Jameson. No traté de hacer discursos ni de llamar la atención, solo participé cuando me necesitaban. Félix seguía recordándome que esto no se trataba de ganar o perder, sino de estar presente de forma constante. Y trataba de recordarlo cuando Elaine apenas me miraba en las entregas. El calendario de custodia empezó a funcionar mejor cuando dejamos de hablar de cualquier cosa que no fueran cuestiones logísticas, y aprendí a mandar mensajes en lugar de llamar para preguntar sobre las comidas o las siestas de Jameson. Al final del mes había llegado a 60 días sobrio, pero solo se lo conté a Félix y a Melinda, sin publicarlo en redes sociales ni esperar que nadie me hiciera una fiesta, porque la recuperación trataba de hacer el trabajo, no de mostrarlo. La ceremonia de bendición fue el domingo siguiente, y llegué temprano para ayudar a colocar sillas en el sótano de la iglesia, mientras la madre de Elaine organizaba la mesa de comida. Sostuve a Jameson durante la bendición y me quedé callado cuando el ministro preguntó si alguien quería decir algo especial, simplemente estando allí con mi hijo en brazos mientras otros familiares compartían sus esperanzas para él. Elaine notó los bloques de madera que había dejado en la habitación cuando fue a recoger pañales extra de la casa, y en realidad me dio las gracias por mantener las reuniones y la terapia. Lo dijo rápido y bajo, como si no quisiera darle importancia. Ese gracias significó más que cualquier discurso, porque sabía lo difícil que era para ella decir algo bueno de mí después de todo lo que había hecho. La fecha en el juzgado para añadir el segundo nombre llegó 3 semanas después y el juez aprobó añadir Ope sin mucha discusión, ya que ambos padres estábamos de acuerdo y el papeleo estaba en regla. Lo contamos a ambas familias en la cena de esa noche, y todos parecieron contentos de tener algo bueno de que hablar en lugar de todo lo malo de antes. Mi madre incluso lloró al oír lo del segundo nombre y dijo que era perfecto para un bebé que ya había pasado por tanto. En la revisión médica de los 3 meses de Jameson, fuimos juntos y nos turnamos para hacerle preguntas al doctor sobre el peso y el desarrollo.
Yo lo apunté todo en una libreta mientras Elaine lo sostenía para las vacunas, y luego nos cambiamos cuando necesitó consuelo. La enfermera comentó que trabajábamos bien en equipo y ninguno la corrigió sobre nuestra separación, porque en ese momento éramos solo dos padres cuidando de su hijo. Ese fin de semana, durante mi visita nocturna, le leí un cuento para dormir y usé por primera vez su nombre completo sin sentirlo forzado ni raro. Dije, buenas noches, Jameson Hope, y le di un beso en la frente. Y el nombre se sintió como suyo, ya no como un recordatorio terrible de mi forma de beber. El lunes Elaine me mandó un mensaje sugiriendo que intentáramos cenar juntos una vez a la semana, con reglas claras sobre lo que podíamos hablar y lo que no. Dijo que podíamos discutir sobre el horario y las necesidades de Jameson, pero nada sobre nuestra relación, mi consumo ni el pasado. Acepté enseguida, porque cualquier tiempo con ellos dos era mejor que esos intercambios rápidos en la entrada. La primera cena fue incómoda, con muchos silencios, pero Jameson sonrió a los dos y eso hizo que las partes calladas fueran más llevaderas. Comimos la pasta que preparé y hablamos de sus patrones de sueño y de si empezar pronto con cereal de arroz, y por unos 20 minutos casi se sintió normal. Después volví a mi apartamento y llamé a Félix para nuestro chequeo nocturno, donde le conté sobre la cena y me recordó que el progreso no siempre se nota cuando estás en medio de él. Puse mi moneda de 60 días en la mesita junto a la pulsera del hospital de Jameson que había guardado desde su nacimiento. Mirarlas juntas me recordó lo lejos que había llegado, pero también cuánto trabajo quedaba aún. Mañana sería el día 61, y me levantaría para hacerlo todo de nuevo, porque eso significaba la recuperación, presentarse cada día, sin importar qué. Félix siempre decía, los días se acumulan cuando no los cuentas. Y yo empezaba a entenderlo. La moneda reflejaba la luz de la farola de la calle, y la giré entre los dedos, pensando en todas las reuniones, las terapias y las conversaciones incómodas que me habían traído hasta aquí. Puse la alarma a las 6 para poder ir a la reunión temprana antes del trabajo y devolví la moneda al lado de la pulsera. Mi teléfono vibró con un mensaje de Elaine confirmando la hora de recogida del miércoles y respondí con un emoji de pulgar arriba, porque a veces era toda la comunicación posible. El apartamento estaba en silencio salvo por el radiador y pensé en Jameson durmiendo en su cuna, a solo 10 minutos. Pronto lo tendría 2 días seguidos, una vez que el tribunal aprobara el calendario de fines de semana extendidos que habíamos solicitado. Pero por ahora tenía la sobriedad de hoy, la reunión de mañana y un hijo cuyo segundo nombre significaba algo mejor que el primero. Y con eso bastaba para dormirme, sintiendo que quizá ya no estaba arruinándolo todo. Eso es todo por ahora. Gracias por pasar unos minutos conmigo. De verdad hace que compartir estos momentos se sienta especial. Espero que haya añadido algo bueno a tu día.